Estado pensando y estaba esa inquietud en mi corazón respecto a la vida espiritual nuestra. Eh, Siempre, y lo dije el otro día, que detrás del rostro de nosotros, de cada sonrisa muchas veces, se esconde dolor, pena, angustia, ¿ya? Hemos escuchado de hermanos que están sufriendo, que padecen, que hay situaciones, ¿verdad?, aflictivas. Si bien es cierto, somos creyentes, pero no estamos ajenos a aquellas situaciones. A algunos les impacta más fuerte, a otros de otra manera. Y de tal forma que yo quisiera, no sería muy ambicioso que yo dijese, como dicen algunos, vamos a hacer una serie de estudios, porque no tengo esa capacidad, pero sí me gustaría, y lo inicié el otro día cuando nos invitaron a Lagunillas, tomar algunos salmos en la Biblia que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento. Yo empecé con el Salmo 13, que no lo voy a tocar ahora, pero allí en el Salmo 13, ¿verdad? Hay cuatro preguntas que formula el escritor, solo en dos versículos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David se encontraba en el borde de la desesperación y formula ese lamento. Y empieza lamentándose, pero termina cantando. Dice, cantaré a Jehová. ¿Cómo logró eso David? ¿Cómo logró de pasar del lamento al canto? A través de su oración, dejándole al Señor sus problemas. No es fácil, teorizamos mucho esto nosotros. Hay que orar, hay que llevárselo al Señor, pero nos cuesta muchas veces llevarle nuestra carga real al Señor y como uno escucha siempre esa frase, descansar en Él, sin tener plan B, sin tener plan C, solamente dejando al Señor el problema. Y eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Y quisiera leer un salmo ahora. Quizás este es el salmo más conocido de toda la escritura. Y cuando uno conoce mucho algo, corre un riesgo. Es que perdemos la capacidad de asombro, como digo yo. Casi anticipamos lo que el predicador va a decir y uno dice, bueno, ¿qué podría aprender de esto si ya lo he escuchado tanto? Así que yo les quisiera hacer una sugerencia muy sencilla y a ver si la podemos hacer. Yo miro algunos, alcanzo a ver aquí en pantalla, y me hubiera gustado que todas las pantallas estuvieran abiertas para ver las caras, los rostros, porque voy a hacer dos preguntas antes de empezar. ¿Quién conoce el Salmo 23? Date la mano nomás, como profesor. Ya, ahí veo varios que se saben ya. Lo conocen. Yo hasta podría preguntar si hay hermanos que se lo saben de memoria, y yo estoy seguro que sí. Y estoy seguro que si el hermano César se lo enseña a la Evita, que nos ha sorprendido con una memoria tremenda, capaz que ella se lo sepa. Pero yo quiero hacer una otra pregunta. Si todos aquellos que conocen el Salmo del pastor, porque así se conoce, conocen al pastor del Salmo. Una cosa es conocer el Salmo de memoria y otra cosa es conocer al pastor del Salmo. No saco nada con saber ese Salmo, recitarlo si yo no conozco a la persona que se describe ahí. Este salmo eh, generalmente se lee cuando hay funerales. Inclusive en las películas, yo me acuerdo de chico que en las películas norteamericanas se lee el Salmo 23. Pero yo siento, hermanos, que no es solamente para el valle de sombra de muerte. Y en eso quisiera hablar yo. ¿Ya? El Salmo 13 que leímos, esas son es como dijo alguien, un escritor, le puso un título a ese salmo, al 13, La noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Y esas son las noches que nosotros a veces pasamos, quiero decir espiritualmente. Y este le podríamos poner, si bien es cierto, el salmo del pastor, pero espiritualmente nosotros a veces andamos en valle de sombra. No quiero ponerle la palabra muerte,
sino porque muchas veces nosotros andamos en valle de sombra, que es el valle, ¿verdad?, del miedo, de la incertidumbre, que aunque somos creyentes a veces lo pasamos. Valles oscuros le vamos a poner. Pero yo tengo que hacer una introducción y a lo mejor no alcancemos, ¿verdad?, a completar, no digo el estudio del Salmo, pero creo que es necesario decir algunas cosas y a lo mejor lo terminamos, si el Señor lo permite, el jueves. Pero ¿qué les quiero pedir, hermanos? Un ejercicio que yo también hice hoy día. Les decía que el hecho que nosotros conozcamos el Salmo, y por eso a mí me encantan los hermanos que tienen Biblia de papel. Yo soy de la generación de la Biblia de papel. No tengo nada en contra de los que usan la Biblia electrónica. Yo también tengo en mi celular, ayudan mucho, pero el papel me permite hojear, escribir, subrayar. Y si ustedes la tuvieran, hermanos, quiero hacer este ejercicio. Miren, si fuera posible, como que si fuera por primera vez que lo vamos a leer este salmo, no anticipando nada. Y como si alguno no tiene Biblia, como si por primera vez lo va a escuchar. Y ojalá, voy a usar palabras que usan algunos, dice, ojalá saltara de la Biblia, de las páginas de la Biblia, alguna palabra, una frase que yo he leído muchas veces, pero que uno diga, y está aquí, pero que no salte a mis ojos, sino que baje al corazón y que pueda surtir algún efecto en mi vida. Si lograra eso, ya me doy por satisfecho, de que uno descubre en la palabra de Dios lo que ella dice, que es viva y eficaz. Entonces, ese ejercicio les quiero pedir, hermano, leer estos 6 versos. Pero como digo, haciendo como si no lo hubiéramos escuchado, poniendo atención y descubrir si hay una palabra ahí que salta, como digo, a nuestros ojos, como que la descubrí por primera vez y que después me aprender en el corazón lo que esa palabra realmente me quiere decir. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, conocido salmo, ¿verdad? Este salmo, un escritor lo denominó la perla o la joya. Quizás el más conocido, el más memorizado, y desde que se escribió unos 1000 años antes de Cristo, este salmo ha traído consuelo a miles y a lo mejor millones a través de la historia de creyentes en el sufrimiento. Me gustaría, si fuera posible y si se atrevieran, que al final de la reunión alguien pudiera decir, ¿sabe, hermano? Yo nunca había reparado en esto, pero yo no quiero que sea un ejercicio académico. No quiero que sea que diga, oh, ¿sabe qué? Yo nunca había visto que decía la palabra tanto. Ahora aprendí lo que significa aderezas. Antes no sabía. Porque eso no va a significar mucho, sino que de esto puede cambiar mi vida. Y yo quiero decir algo que yo aprendí, hermanos. A mí en la noche yo despertaba y quería recitar este salmo y empezaba, Jehová, mi pastor, nada me faltará, y mi mente se iba, aunque ande en valle de sombra, no sé por qué, me saltaba el verso 2 pero siempre me he quedado en esto, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero ahora descubrí, o sea, no que descubrí, que me hizo mucho impacto, que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y generalmente uno habla, tú estarás conmigo, haciendo énfasis en la presencia del Señor en los momentos difíciles, pero ¿qué de la vara y del callado? Y eso me hizo pensar, meditar un poquito,
Pero no vamos a hablar de eso ahora, sino más bien hacer una pequeña introducción. Como decía, este salmo es, arriba dice, Jehová es mi pastor. Este salmo, escrito por David, algunos han intentado decir más o menos en qué periodo de la vida de David se escribió. Muchos entienden que no se trata de un jovencito, ¿verdad?, de ojos azules, pelos rizados, que de manera muy romántica está, porque así lo pintan los dibujos a veces, ¿verdad? Ovejas inmaculadas, bajo un sol radiante, él sentado sobre una roca con un bastón, como si esa es la vida idílica de un pastor, pero no es así, ¿ya? Se cree que fue en la edad madura de David, cuando él mira en retrospectiva, cuando él mira hacia atrás las experiencias de su vida. Y dicen que muchas de estas experiencias que están aquí, o como más bien en algunos versos, relatan alguna experiencia de su vida personal. Entonces, este salmo, eh, del verso 1, el verso 1 al 3, David habla del pastor. David habla del Señor, habla de Jehová. En el verso 4 y 5, o habla, no, en el verso 4, habla al pastor. Es la única nota cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Verso 1 y 3 habla del pastor, en el cual habla al pastor. Y en el verso 5 y 6 describe al Señor como un anfitrión, como una persona que lo atiende, por así decirlo, ya que le prepara una mesa, unge su cabeza con aceite, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este pequeño bosquejo. Ahora, este es un salmo intensamente personal. Está David como la oveja y está Jehová. No hay nadie más. Ahora, esto no es la oveja en la principal. Aquí es el pastor. David está hablando como oveja. Entendemos, ¿verdad?, que David fue pastor, pero no está hablando en su condición de pastor de ovejas en algún momento, ni conductor del pueblo de Israel. Está hablando como una oveja. Y como él fue pastor, conoce muy bien, ¿verdad?, el cuidado, eh, la ternura, la constancia, la preocupación que un pastor tiene que tener por sus ovejas. Y él relaciona ese cuidado con el pastor divino. En el Salmo, bueno, ustedes saben que cuál fue el primer pastor. Abel. Abel fue pastor de ovejas. Caín, labrador de la tierra. Jacob fue pastor. Moisés fue pastor. David fue pastor. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan de pastores. Y al Señor se le representa, o a Dios, como pastor también. Y tenemos un capítulo en Ezequiel 34, como Dios condena a los pastores inútiles en Israel y dice, yo mismo iré, Él será el pastor que hará la labor de aquellos que no lo hicieron. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos identificado al pastor. Yo soy el buen pastor. No sé a cuál de mis hermanos le va a tocar ese yo soy para presentarlo, ¿verdad? Entonces, Él habla como oveja. Hay varios pasajes en la Biblia que ilustran esto, pero por ejemplo en el Salmo 119, que no sabemos quién lo escribió, algunos se lo atribuyen inclusive al mismo David, yo no sé, pero sí sé que fue en un momento una oveja descarriada. En el capítulo 119, el último verso, el 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, David empieza con Jehová, el gran yo soy, como se decía, que es el Señor Jesucristo. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. No hay Dios diferente. A veces la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador versus el del Nuevo Testamento, que es diferente. Son exactamente iguales, son los mismos. Entonces, Jehová es mi pastor. Me gusta una versión, porque dicen que la versión en realidad debiera decir, el Señor es mi pastor.
El Señor es mi pastor. Este es un salmo intensamente personal y hay una confianza pero extrema en David. Mire, aquí no hay ningún sí condicional, no existe un sí condicional, no existe ni siquiera un pero y tampoco un espero. David no dice, yo espero que Jehová sea mi pastor. No, Él es mi pastor, mi pastor. No dice Jehová es un pastor, no dice Jehová es el pastor, Jehová es mi pastor. Pregunto a nuestros oyentes que no conocen al Señor. Una vez con Sandra veníamos del local, íbamos a nuestra casa y pasábamos por un lugar donde hacían unas reuniones. Estuvimos conversando con una persona y me dijo ella, oye, si usted conociera a mi pastor, pastor humano. Y yo le dije, si usted conociera a mi pastor, estábamos usando el mismo lenguaje, pero nos estábamos refiriendo a personas distintas. Ella estaba hablando de su pastor humano y yo estaba hablando del pastor divino. Uno puede tener un pastor en la iglesia y la gente dice, mi pastor, pero no tiene ni siquiera al Señor como pastor en su vida. David habla como oveja. Y nosotros en la Biblia, ¿verdad? Sabemos, y aquí voy a ocupar un poquito de tiempo para hablar a las personas que no conocen al Señor. La Biblia nos compara como ovejas. El hermano David en alguna de sus reuniones tomó la parábola del capítulo 15 y habló de las ovejas, la oveja perdida. En la Biblia el Señor también en Isaías 53 se compara a una oveja y dice que como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿En qué sentido el Señor fue comparado como oveja allí? Por su humildad, por su sumisión, por no oponer resistencia al ser llevado en la cruz. Pero en Isaías 53, verso 6, el profeta dice así, todos nosotros nos descarriamos, y ustedes saben el texto, como ovejas. ¿Y por qué como ovejas ahí? ¿Por humildad? ¿Por sumisión? No. Ahí es por necedad, por torpeza. Las ovejas se caracterizan por su torpeza, se caracterizan por su capacidad de alejarse y no poder volver. Ellas no tienen el instinto como un gato o perro que puede volver cuando se pierde. Las ovejas son absolutamente dependientes del pastor. Una oveja sin pastor en aquel tiempo moría. Son indefensas. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de una oveja? Un balido, ¿a quién asusta un balido de oveja? Tiene garras, gruñe. Un gato yo creo que es más temeroso, para nosotros nos da más miedo si se engrifa y nos muestra sus uñas, sus garritas, que una oveja. Esa es la característica del ser humano. Cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, está diciendo, todos nos descarriamos torpemente, neciamente. No hay quien busque a Dios. La primera oveja descarriada es Adán. ¿Quién salió en su búsqueda? El Señor le dijo, ¿dónde estás tú? La parábola de la oveja perdida, lo único que sabe hacer bien una oveja es perderse. Pero dice que el pastor salió tras ella. La iniciativa siempre de la salvación es divina. El hermano César lo decía. A veces nosotros creemos que aportamos algo en nuestra salvación, que nosotros creímos, que nosotros hicimos, pero el que nos buscó fue el Señor. Nosotros no habríamos vuelto nunca al Señor si Él no hubiese tomado la iniciativa de buscarnos. Oveja ha seguido el camino que mejor le ha parecido. Inclusive los proverbios dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. ¿Saben cuál es el camino más derecho que le parece al hombre? El camino de la religión. Y la gente cree que porque está en el camino religioso no está perdido. Hay miles y cientos de ovejas perdidas en el camino que se llama la religión. Como no cometen pecados groseros, creen que no necesitan ser salvos. Pero una persona que se ha alejado del Señor necesita que el pastor la busque. Y no voy a hablar de la parábola.
Pero me encanta una frase que dice que el pastor salió tras ella ¿hasta dónde? Hasta que le dio la noche, hasta que se cansó, hasta que se le pasaron las ganas. La Biblia dice hasta encontrarla. Eso se llama perseverancia. O el Señor no se cansa. ¿Se imagina que se hubiera cansado el Señor con nosotros? Y hubiera dicho, ya sabe que le he hablado 3 veces, 10 veces y no quiere. Si hay alguien acá que no conoce al Señor con mucho cariño y con mucha sinceridad, queremos decirle que usted está perdido o perdida, aunque sea en una religión, y hay un pastor que la está buscando. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? A David, cual oveja que ya ha sido rescatada por él, y refiriéndose a él, y está diciendo, Jehová es mi pastor. ¿El Señor es su pastor? Me gustaría mucho, es lo más que anhelo, pero yo no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando si el Señor, usted puede decir, el Señor es mi pastor. Dicho de otra manera, ¿el Señor es su Salvador? Es su Salvador. Y David entonces está diciendo, perdón, Jehová es mi pastor. El mí es muy personal, muy personal. No dijo como le decía, ni eh, el pastor es mi pastor. Y le decía en esencia solo 2 personajes, la oveja y el pastor. Pero quien llena todo este capítulo de 6 versos, oveja, es el pastor, es el Señor. ¿Y qué dice? Jehová es mi pastor. Como consecuencia de que Jehová es el pastor de David, David dice, nada me faltará. O sea, Dios era su todo. Porque si no me falta nada es porque lo tengo todo. Y aquí yo quiero preguntar, porque aquí la gente dice, pero, o los creyentes podemos decir, hermano, yo llego hasta Jehová es mi pastor, no puedo decir nada me faltará porque me falta la salud, me falta tranquilidad, tengo problemas, me falta el dinero. No puedo decir que no me falta nada. ¿Qué quiso decir David cuando dijo nada me faltará? David está hablando en términos de una oveja. ¿Sabes cuáles son las 3 cosas que necesita una oveja? Ahora, quiero decir que los pastores de ese tiempo no son igual a los pastores que vemos nosotros. En nuestra zona casi no hay pastores. En el sur sí, ¿verdad? Pero usan perros y andan a caballo. El pastor allá en Israel, y la figura era muy conocida, eran personas, ¿sabe? Era una vida monótona y casi aburrida. Pasaban todo el día mirando cómo las ovejas estaban comiendo. Eso hacían. Y caminaban mucho durante el día, porque si bien es cierto, la tierra de Israel fluía leche y miel, había lugares donde no había pasto. Y en el invierno y en la primavera, cuando llovía y todo, estaba muy bien, había pastos verdes, pero cuando no, el pastor tenía que buscarle. El pastor no arreaba, no iba detrás, iba adelante. Ahora, y me encantó esto de estudiar un poco, porque siempre uno dice, el Señor es el pastor de su pueblo. Fíjense que este pastor era pastor del grupo de ovejas, de todo el rebaño, pero individualmente el pastor de cada oveja. Me encantó eso, aprenderlo. Que el Señor conoce a toda su rebaño, a toda la manada pequeña, como dice él. No temáis manada pequeña. Pero sabe, el pastor conocía individualmente a cada oveja. ¿Sabe, hermano, que me consuela esta verdad? ¿Cuántos creyentes seremos en el mundo? Y el Señor es el pastor de todos, pero es capaz de conocernos a cada uno. Y el pastor conocía, el Señor le dice, ¿verdad? Que las llama por nombre. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, ¿qué necesitaba una oveja? Necesitaba cuidado, protección y alimento. El alimento incluía el agua. Entonces, cuando David dice, nada me faltará, está diciendo, no me faltar el cuidado de Dios, no me va a faltar la protección de Dios, ni me va a faltar el alimento de Dios. Nada me faltará. Ah, pero la salud, los problemas pueden estar. Esto no significa ausencia de problema, hermano.
significa que tenemos garantizada la protección del Señor, los cuidados de Él y el alimento. Y escuchábamos, ¿verdad? De yo soy el pan de vida. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos la palabra de Dios. Nada me faltará. Yo le he comentado, y cada vez que me acuerdo de esta anécdota, a lo mejor por la edad le voy cambiando algo o estoy omitiendo algo, pero en esencia es esto. Yo la he comentado aquí en Linares por lo menos. Y sé cómo, y a mí me ayuda un poco que los hermanos tengan un poquito más la memoria porque hace que lo escuchen como por primera vez. ¿Ah? Que una profesora de religión le había dado una tarea a un niño y el niño no la hizo. Entonces, en compensación, la profesora le dijo, mira, apréndete el Salmo 23. El niño quedó mirando, como que no sabía cuál era. Entonces la profesora le recitó los primeros versos. O sea, 1, 2, 3, las 4 primeras partes. Jehová es mi pastor, con eso basta, le dijo. O sea, apréndete el Salmo 23, con eso basta. Eso es suficiente, apréndetelo. Y el niño, como lo entendió literalmente, a la semana siguiente la sacó adelante y le dijo, dime el Salmo 23. Jehová es mi pastor, con eso basta. No sé si me entendieron o yo no me supe explicar. Pero el niño lo entendió. O sea, la profesora le dijo, mira, basta que te aprendas el puro Salmo 23, pero ella está diciendo, apréndetelo completo. Pero como ella le dijo el Salmo 23, con eso basta, y yo creo que el niño interpretó lo que David estaba diciendo. Jehová es mi pastor, con eso basta. ¿Qué más necesitamos, hermano? Además del Señor. Ojalá nosotros pudiéramos decir, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, con eso basta. Que Él nos llene, que Él nos satisfaga. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que tenemos a veces deseos materiales, humanos, y no estamos satisfechos. ¿Ya? Me encanta el Salmo 73, Asaf, después que tiene esa experiencia tan dolorosa, dice, de que casi sus pies se deslizan mirando la prosperidad de los impíos. Los impíos prosperaban y él sufría. Yo soy castigado todo el día. Ellos se portan mal, logran con creces los antojos del corazón. No dice los deseos, las necesidades, los antojos. O sea, se le ocurría algo. La soberbia los corona. Se le salen los ojos de gordura. Están súper bien. Y él decía, creyente estoy sufriendo, hasta que entré, dice, en el santuario del Señor. Conocí el fin de ello. Pero hay una frase que dice, que a mí me gustaría, hermano, de verdad poderla decir de corazón alguna vez. Todavía no lo puedo decir. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Pero agregó esto, y esto es lo que no puedo decir. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Tú eres mi porción. Y aquí está David entonces. Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará. Yo sé que hay personas que nos están escuchando y pueden decir, me falta la salud, me falta esto, me falta aquello. Pero mire, más trágica es su vida si usted no tiene al Señor. Y me voy a saltar al verso 4, que muchos hablan que ahí David como que recuerda cuando bajó al valle y se enfrentó a Goliat. Yo no sé si eso es lo que pensaba David o no, pero, y muchos hablan del valle de la muerte como el enfrentamiento que vamos a tener con la muerte. Pero yo quisiera pensar en los valles de sombra, todo aquello que nos provoca miedo, porque la oscuridad, no sé si le tiene miedo a alguno a la oscuridad todavía. Yo era muy miedoso cuando chico a la oscuridad. Me metía susto mi hermana, me apagaba la luz y me decía una frase que no voy a repetir ahora. Y yo empezaba a asustarme y corría y parece que hasta sentía y veía cosas. Porque la oscuridad produce miedo. Y el valle de sombra son aquellos momentos en que uno a veces no ve luz, no ve solución. Le empieza el valle oscuro. No le va a poner el valle de sombra, le va a poner el valle oscuro. Y aunque David
dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no significa que no pudiera tener miedo o enfrentar la muerte. Habla de sus angustiadores, dice en el verso, en la mitad del verso, al final del verso 5, 4, perdón, o 5, sí. Estoy mal, déjeme ver. Donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en el verso 5. O sea que cuando dice, nada me faltará, no significa que no van a haber problemas. Quiere decir que Dios va a estar siempre proveyendo. Y lo voy a dejar para la próxima semana, hermano, si el Señor lo permite, más bien el jueves, esa frase, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado. Alguien, esto no es mío, lo leí, me gustó mucho. Verso 1 y 3. El secreto de una vida feliz. Toda necesidad suplida. Toda necesidad suplida. El verso 4, el secreto de una muerte feliz. Todo temor quitado. Tú estarás conmigo. Y el verso 6, el secreto de una eternidad feliz. Todo deseo cumplido. Pero para eso, hermanos, saben, y las personas que nos escuchan, todo este salmo, todas las bendiciones, ¿saben de qué depende? Si Jehová es o no mi pastor. Como lo dijo alguien alguna vez, si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, sí temeré mal alguno, porque tú no estarás conmigo. O sea, la bendición del salmo depende si el Señor es o no nuestro pastor. Y aquí viene la pregunta, estimado amigo. ¿Usted tiene al Señor Jesús como su pastor? ¿Usted es una oveja encontrada por el Señor? ¿Es de sus ovejas, como dijo el Señor? El Señor le dijo a unos judíos que creían en Él, más que creían en Él, dijo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Todos somos ovejas, pero hay unas ovejas que continúan perdidas y hay otras ovejas que somos del Señor. Miren, voy a leer para terminar que no fue solo David el que reconoció a Dios como su pastor. Lo hizo también Jacob. Hoy me he pasado unos minutos, pero yo sé que ustedes son generosos conmigo. En Génesis 45, es que me entusiasmé, me apasionó el tema, hermanos, por eso no quiero abusar de su paciencia. En Génesis 45, creo que es. Déjenme buscarlo. Génesis. No, Génesis 48. Génesis 48. En el Génesis 48, en el verso 15. Está en las postrimerías de su vida, Jacob. Ha entrado a Egipto. Mire lo que le dice. Y bendijo José, verso 15, bendijo José a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene, dicen que en el hebreo la palabra es que me apacenta, o el que me pastorea. El Dios que me apacenta, el Dios que me mantiene, el Dios que me pastorea desde que yo soy hasta hoy. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, Jacob, que fue pastor, está reconociendo en Dios. Y dice que me mantiene desde que yo soy a este día. La fidelidad de Dios en sus cuidados. Ahora, y aquí me impresionó también porque esto también lo aprendí con el estudio. Hermano, ¿ustedes conocen cómo era Job? ¿Qué ovejita era Job? Jacob, quiero decir, ¿qué ovejita era Jacob? Engañador, engañó a su papá, engañó a su tío, el tío lo engañó a él. Tretas, dice por ahí en un título, ¿verdad? Tretas de Jacob y de Labán.
O sea, era una ovejita súper porfiada, pero él reconoce que Dios fue paciente con él. ¿Somos mejores que Jacob nosotros? ¿Qué paciente ha sido el Señor? ¿Acaso nosotros no podríamos decir así, el Dios que me pastorea hasta hoy? Él cometió los mismos errores que cometieron sus padres, que cometió su papá. ¿Se acuerdan que Isaac amaba más a Esaú? Preferencia de amor por sus hijos. ¿Qué hizo Jacob después? Y amaba a Jacob a José más que a sus, o sea, repitiendo los errores. Sin embargo, Dios fue paciente para con él. No solo David dijo nada me falta, Dios dijo en Deuteronomio, y con esto voy a terminar, capítulo 2, el verso 7, cuando Moisés le recuerda al pueblo, ¿verdad?, que va a entrar a Canaán, la nueva generación, la fidelidad de Dios. Y le dice en el verso 7, pues Jehová, Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo, subraya esa frase, y nada te ha faltado. Pero los israelitas vivieron quejándose los 40 años, ¿no es cierto? Pero Dios le dice, no les ha faltado nada. Tuvieron maná 40 años, la fidelidad de Dios, pero se cansaron del maná, pidieron carne. Dios les dio agua. Dice que nunca se le hincharon los pies cuando anduvieron caminando en el desierto. Que la sandalia nunca se envejeció. Y yo no sé si eso fue un milagro de Dios, porque si le fueran creciendo los pies a los niños, les crecerían los zapatos también. Porque nunca cambiaron, no habían zapatos, no sé, lo hicieron. Estoy lucurando nomás, hermanos, pero nunca Dios les faltó, no te ha faltado nada. Y ahí hagamos una retrospectiva, hermano, miremos para atrás en nuestra vida. ¿Nos ha faltado Dios? ¿Nos ha faltado algo? A lo mejor no tenemos lo que queremos, pero tenemos lo que necesitamos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y finalmente, en Deuteronomio capítulo 8, a ver si me acuerdo del... Hay una frase cuando dice que tampoco le faltó nada. Bueno, pero lo pueden leer ustedes del verso 11 en adelante. No, no hubo nada que hiciera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos conducción, hay provisión, guía, ¿verdad? Me guiará, etc. Hermoso salmo que nos da una seguridad y un consuelo para los creyentes. Que podemos contar con nuestro pastor en todo momento. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da, dijo el Señor, por las ovejas. Y hermano, si el Señor fue capaz, por amor a nosotros, a dar su vida, que eso es lo mayor que uno puede hacer. No hay amor más grande que este, dijo el Señor, que uno dé su vida por sus amigos. Si el Señor fue capaz de dar su vida, ¿no será capaz de suplir nuestras necesidades también? Y si alguien no conoce al Señor, es el momento que pueda dejarse encontrar por aquel ¿verdad?, tras Él, para encontrarle. Que el Señor tenga bien bendecirnos su palabra, y pido las disculpas por los minutos pasados, hermanos. Oremos, por favor.